Bien, buenas tardes jóvenes de noveno grado. Siempre con ustedes el profesor Héctor Efraín Water de la clase de Ciencias Naturales. Estamos con este tema del tercer parcial, jóvenes, que se llama Conozcamos las mezclas, disoluciones y coloides. ¿Verdad? Aquí aparecen unas imágenes que les van a servir a ustedes para poder resolver algunas cuestiones de la guía del cuaderno de trabajo, ¿verdad? Aquí hay unas preguntas que usted debe contestar viendo las imágenes y algunos aportes que aparecen aquí, ¿verdad? Luego vamos a pasar ya en sí a lo que es la materia, ¿verdad? Habla de lo que son mezclas, disoluciones y coloides. Habla de que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Todos nosotros ocupamos un lugar en el espacio, ¿verdad? Como tal. Se puede tocar, sentir, medir, etc. La encontramos en la naturaleza como sustancias puras y mezclas. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de lo que es una mezcla, dice. Estas están constituidas por dos o más sustancias puras, cada una de las cuales mantiene su identidad y propiedades específicas. Se clasifican en mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas. Ahora vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Las mezclas heterogéneas dice que son aquellas en las que sus componentes se pueden diferenciar a simple vista. O sea que son mezclas que usted no puede mezclar bien los componentes. Es como que usted mezcle, por ejemplo, aceite de cocina y agua. Por más que usted intente quererla mezclar, no se van a mezclar nunca. O con que usted quiera mezclar, por ejemplo, agua y gasolina, tampoco se logra que se mezcle más, porque sus composiciones y sus partículas son diferentes. Por eso usted puede ver la diferencia y usted dice, esa es una mezcla heterogénea porque se ven las dos capas, la de aceite y la de agua. Esto es para darles un ejemplo. Luego habla aquí de que generalmente, dice, físicamente son distintas y distribuidas de manera irregular. Por ejemplo, al mezclar aceite con agua, lo que les hablaba yo, observamos que las dos sustancias se diferencian una de la otra a simple vista, como sucede también al mezclar agua con arena. Esto significa que ambas son mezclas heterogéneas. Ahora bien, vamos a hablar un poquito acerca de las mezclas homogéneas. Son aquellas en las que sus componentes no se pueden diferenciar a simple vista. Está constituida por dos o más sustancias puras que al combinarse sus propiedades pueden variar, pero es uniforme en todas sus partes, es decir, todas las sustancias se ve igual. Por ejemplo, aquí habla, una mezcla, se mezcla un alcohol con agua, no miramos la diferencia, ¿verdad? Porque los dos son líquidos claros. Observamos que no puede ser, vaya, por ejemplo, mezclamos café y agua, no notamos cuál es el agua y cuál es el café, ¿va? Lo mismo pasa si se mezcla vinagre blanco con agua. Tampoco podemos observar la mezcla, ¿va? Porque son del mismo color. Esto significa que ambas son mezclas homogéneas, o sea que se pueden mezclar bien, es como el agua y el azúcar. Si nosotros le damos vuelta, el azúcar se desintegra y se integra junto con el agua, ¿verdad? Luego habla aquí de las mezclas de gases que se les llama mezclas homogéneas. Por ejemplo, dice el aire que respiramos es una mezcla de oxígeno, nitrógeno y otros gases, ¿va? Estas son mezclas homogéneas, ¿va? Porque no podemos diferenciarlos. Pero en otros casos hay mezclas homogéneas compuestas por gases, líquidos o sólidos disueltas o combinadas en líquidos. A estas se les denomina disoluciones. Por ejemplo, el oxígeno disuelto en agua y las bebidas carbonatadas. Luego tenemos aquí los métodos de separación de las mezclas. Existen algunos procesos físicos con los que se pueden separar los elementos de una mezcla. Entre ellos tenemos la decantación, que es una técnica que nos permite separar un sólido mezclado heterogéneamente, o sea que se puede ver la diferencia entre una sustancia y otra, con un líquido en el que es insoluble. O sea, es como que nosotros mezcláramos, digamos, un pedazo de hielo que es sólido con gasolina. Se va a ver la diferencia porque el hielo nunca se va a mezclar con la gasolina aun cuando se derrita. Siempre vamos a ver la diferencia. Luego dice, no se mezclan homogéneamente. O sea que no siempre se ve la diferencia de capas entre ellos, ¿no? Con densidades diferentes, por ejemplo el agua y el aceite. La mezcla se introducen en un embudo de decantación y se deja que repose hasta que los líquidos se separan en dos capas. Después se abre la llave y se deja salir el líquido de la capa inferior. Poco a poco la llave se cierra cuando falte poco para que salga el otro líquido. Esto es un ejemplo de lo que es la decantación, ¿va? Primero se abre la llave para que salga el líquido más pesado y después quede el otro, ¿va?
Aquí ustedes pueden ver un ejemplo, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, echamos un líquido en otro recipiente, ustedes van a ver que no se va de un solo, ¿va? Dependiendo la viscosidad que tenga el líquido, así va a ir pasando al otro recipiente. Así pueden ver ustedes en esta imagen B, en la imagen C, ¿verdad? Pueden ver ustedes un imán ahí que está trayendo las partículas. Y aquí es otra sustancia, ¿verdad? Aquí habla de, por ejemplo, en la A es una filtración, en la B es una decantación, o sea que vamos a dejar caer gotitas de este líquido de arriba en el de abajo. La C es una separación por magnetización, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Si este compuesto tiene metales, van a ser atraídos por el imán, lo demás va a quedar en el suelo. Y la D, que es esta de acá, es la evaporación, ¿va? Cuando a una sustancia se le quite el agua y queda solo una especie de sal blanca. Bien, luego vamos a hablar de la filtración. Se usa para separar un sólido de un líquido, en el cual no es soluble. Para ello, pasamos la mezcla por un material poroso como papel, ¿va? Por ejemplo, en el caso de la filtración, ¿va? Digamos, cuando están haciendo café, las muchachas, ¿va? Las que hacen café, ustedes pueden ver que siempre a las cafeteras se les va a poner un papel que sirve para filtrar los granos pequeños de café y que no pasen al líquido, sino que solo pase el líquido negro, que es el café. Eso es un proceso de filtración, ¿verdad? Siempre la sustancia sólida pasa por medio de ese tamiz, ¿verdad? Que es el que evita que las partículas grandes pasen al otro lado. Eso es una filtración. Luego hablamos de una separación magnética, es lo que ustedes ven acá en el inciso C. Dice, se usa para separar mezclas de elementos magnéticos y no magnéticos con la ayuda de un imán. Por ejemplo, ustedes ven aquí una sustancia amarilla y aquí al lado ven una sustancia negra. Significa esto que esta sustancia estaba mezclada con esta y por medio del imán todo lo que era metal fue absorbido o atraído hacia la placa metálica. Y lo que no era magnético, que es esto amarillo, quedó abajo, lo que habíamos hablado en la anterior. Luego, la destilación es un proceso usado para separar las distintas sustancias que forman una mezcla líquida a través de la vaporización y condensación. Estas sustancias se separan aprovechando los diferentes puntos de ebullición de cada una de ellas. No sé si ustedes recuerdan, jóvenes, lo que es el ciclo del agua. El ciclo del agua prácticamente es una destilación natural, ¿verdad? El sol calienta el agua, esta se convierte en vapor, va a las nubes, en las nubes se condensa, o sea que baja su temperatura y después vuelve a caer en otro lugar en forma de agua. Lo mismo sucede con la destilación. La destilación es que ponemos, así como usted puede ver acá, colocamos dos recipientes, uno acá y otro por acá, y les conectamos una manguera y les conectamos agua, porque el líquido que los une, el aparato que los une, ¿verdad? Tiene para que pase agua por ahí y esa agua enfríe el vapor de agua y nosotros podamos extraer una de las sustancias de la mezcla que tenemos acá. Por ejemplo, si usted pone Bacardí, digamos, o cualquier licor, cuando ya se calienta a 100 grados, entonces usted va a ver que empieza a burbujear y empieza a salir humo por acá, pasa por acá y viene a caer al otro recipiente gotitas de agua. ¿Por qué? Porque recuerden que cada sustancia tiene un punto de ebullición, ¿verdad? Que es la temperatura en la que calienta. Entonces, cuando llega a 100 grados, lo que es el agua hierve y pasa al otro recipiente y aquí queda solo el sobrante, que necesita mucha más temperatura para poder salir de ese recipiente, ¿va? Así es como los científicos se dan cuenta cuánto alcohol puede tener una bebida alcohólica, ¿va? Haciendo este proceso de destilación, o sea, separar sustancias, para eso sirve. Luego tenemos la evaporación, que se usa para separar mezclas homogéneas, o sea, mezclas que están bien unidas entre sí, o disoluciones formadas por un sólido y un líquido. Se vierte la mezcla en un recipiente y con ayuda del calor el líquido se evapora en el fondo de este y quedará el sólido. Por ejemplo, una mezcla del agua y la sal. Ahora bien, vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las disoluciones. Una disolución es una mezcla totalmente homogénea, oiga bien, totalmente homogénea, o sea que no podemos ver qué es lo que hay ahí, formada por dos o más sustancias puras, de modo que pierden sus propiedades individuales y se convierten en una mezcla con proporciones y propiedades definidas. Vamos a hablar un poquito aquí sobre esto. Tenemos aquí los elementos de una disolución. ¿Cuáles son? Soluto y el disolvente.
El soluto es la sustancia o componente que vamos a disolver y el disolvente es la sustancia que vamos a utilizar para disolver ese soluto. ¿Ah? Por eso dice acá que el soluto es el componente que se encuentra en menor cantidad. Puede ser sólidos, líquidos o gases, cualquiera de ellos. Y el disolvente es el componente que está en mayor cantidad. O sea, un ejemplo es una disolución de azúcar con agua que contiene 5 gramos de azúcar en 100 gramos de agua. El azúcar es el soluto y el agua es el disolvente. El agua es conocida como tiene una gran capacidad de disolver sustancias, se conoce como el disolvente universal, que se utiliza casi para disolver cualquier cosa, salvo que no sea sustancias que tengan carbono, como los hidrocarburos, como los gases, como otras cosas, que esos no se pueden disolver en agua, porque no son afines. Luego tenemos el proceso de disolución, ¿verdad? Lo podemos resumir en 3 pasos. Inicia cuando se produce la separación de las partículas del disolvente. Las partículas del soluto empiezan a disociarse dentro del disolvente. Ahí es cuando ya le echamos azúcar al agua, por ejemplo, y empezamos a revolverlo y empieza a disolverse el azúcar en el agua. Las moléculas del disolvente y el solvente se mezclan, dice, formando una disolución, que en este caso sería agua azucarada, como ya les había dicho. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de disoluciones? Las disoluciones acuosas son las más comunes. Estas consisten en solutos disueltos en agua, la cual sirve como disolvente, pero existen varios tipos de soluciones donde cualquier otro tipo de líquido puede funcionar como disolvente. Luego, los tipos de disoluciones según su estado de agregación son: tenemos el soluto, si es líquido, disolvente sólido, vamos a obtener una disolución sólida. Si el soluto es líquido y el disolvente es sólido, va a ser sólido. Si el soluto es gas y el disolvente es sólido, vamos a obtener una disolución sólida. Ahora, y luego tenemos esto otro de acá, ¿va? Si el soluto es sólido y el disolvente es líquido, vamos a obtener líquido. Si el soluto es líquido y el disolvente es líquido, vamos a obtener líquido. Si el soluto es gas y el disolvente es líquido, vamos a obtener líquido en todos sus aspectos, ¿va? Lo mismo sucede acá, ¿va? Si el soluto es sólido y el disolvente es gas, vamos a obtener gas en todas las circunstancias que tenemos ahí. Bien, en el otro video, jóvenes, vamos a continuar con la otra parte del tema, ¿va? Así que estén atentos.